un ojo puesto en lo que está sucediendo acá en la Argentina, entendiendo que Javier Milei no es una nota al pie en la historia de este país y entendiendo que Milei es más que la expresión de sí mismo, es la expresión de un fenómeno global que venimos siguiendo de cerca, desde acá, desde Maldita Suerte, una especie de variopinto de derechas que algunos llaman nuevas derechas, viejas nuevas derechas, derechas radicales, que tienen muchas diferencias, pero también que tienen en común de estar avanzando en muchos lugares del planeta y de estar avanzando en contra de las libertades, en contra de los derechos, ¿no? En esas nubes de palabras también podríamos poner batalla cultural, y muchas de esas derechas también consideran la democracia como un estorbo. Atentos entonces a lo que sucede acá en la Argentina. Algunos dirigentes de la comunidad internacional, muchos dirigentes en realidad, se vienen expresando durante la Sí, campaña, ya desde hace tiempo, claro. desde hace tiempo, entendiendo que se está jugando algo que trasciende las fronteras argentinas, y también se están expresando en las últimas horas. Lo hizo, por ejemplo, Nicolás Maduro desde Venezuela, lo hizo AMLO hoy mismo en su conferencia de prensa desde México, hablando de autoritarismo y de hipocresía en relación a la represión de la protesta. También se expresó en las redes sociales, como lo suele hacer el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en relación a un punto muy preciso que tiene que ver con el decreto de los estudiantes, el arancel, ¿no?, para los estudiantes extranjeros, Sí, claro. en la Argentina, y las consecuencias que va a tener para muchos de esos jóvenes que antes Claro. venían acá a disfrutar, digamos, de la educación libre y gratuita. Bueno, en ese sentido, les propongo hoy que viajemos a España para hablar con alguien que fue en su momento, en el momento del fenómeno independentista en Barcelona, una fuente inagotable de análisis y de información sobre lo que tratábamos desde acá de entender. En ese momento, como número 2 de la alcaldía de Barcelona, hoy se desempeña como diputado y portavoz de América Latina en el Congreso de los Diputados de España. Acá te saludamos, toda la mesa de Maldita Suerte, Gerardo Pisarello. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Buenas tardes, buenas noches en realidad ya, ¿no? Son 4 horas de diferencia. Exacto, exacto. Gerardo, nos interesa tu punto de vista, tu análisis sobre lo que está sucediendo en la Argentina, y para empezar, tal vez para abrir un poco esta mesa, preguntarte si Milei entró en el debate político en España, considerando el fenómeno Vox allá que ustedes tienen y también el avance de la ultraderecha en Europa en general. Bueno, sí, desafortunadamente tengo que decirlo como argentino de origen, tucumano. Sí, claro que entró, claro que entró. Entró primero porque Vox, la ultraderecha española, y el propio Partido Popular, que ahora se comporta como la derecha extrema, en realidad, lo señalaron como su aliado principal ya durante la campaña electoral, ¿no? Y porque el programa que Vox y el Partido Popular aquí en España están poniendo en marcha en los lugares en los que están gobernando, tiene que ver mucho con el programa de la motosierra de Milei, ¿no? Con la diferencia que las derechas, las derechas extremas españolas son mucho más conservadoras en su forma, ¿no? Son derechas neofranquistas, neocatólicas, y no tienen ese elemento disruptivo que mostró Milei en su campaña, y que lo hace, a mi juicio, una de las versiones más peligrosas, más crueles, pero también más avanzadas de las derechas extremas globales, porque tuvieron que inventar una nueva versión de Donald Trump, en este caso una persona que no venía del gran mundo de los negocios como Milei, pero que en cambio, como está mostrando estos días, está gobernando para las grandes corporaciones, para las grandes empresas, para el gran poder económico concentrado con nombre y apellido, ¿no? Y eso es peligroso porque Milei consiguió llegar hasta ahí, me parece a mí, poniendo por delante esas formas aparentemente disruptivas, su peinado, el insulto, es decir, cosas que hicieron que mucha gente se identificara con él como si fuera, digamos, el portavoz de la protesta y del malestar social. Y en estos primeros semanas de gobierno ya estamos viendo que no es ni más ni menos
que el viejo programa neoliberal que en América Latina se llevó a cabo con dictaduras en los tiempos de Videla y de Pinochet, que luego lo intentó Margaret Thatcher con altos niveles de represión Claro, en el Reino Unido, que vuelve otra vez, ¿no? claro. Em, Me pregunto en un intento de entender mejor, no de comparar por comparar, pero ¿qué, en tu opinión, hace que un Javier Milei pueda acceder a la Casa Rosada y que en España, de alguna manera, después de los muy buenos resultados de Vox en las elecciones locales, hubo, no sé si un frenazo, pero bueno, hubo una propuesta política que permitió ponerle un parate, al menos por ahora, y que no acceda al Ejecutivo Nacional? ¿Qué estás viendo ahí Bueno, que miren, pudo inclinar la balanza, quiero decir? bueno, yo creo que hay un elemento muy importante y es que las derechas extremas aquí en España pecaron de arrogancia y mostraron las cartas antes de tiempo. Es decir, ganaron algunas elecciones regionales, como si fueran provinciales en Argentina, y mostraron en los hechos, ¿no?, de qué se trataba el programa ese basado también en ampliar la libertad, en defender la libertad que defendían en su campaña electoral, y lo comenzaron a aplicar en muchas comunidades autónomas, en muchas provincias, digamos, para utilizar el equivalente a Argentina. ¿Y qué es lo que se vio? Que ese programa que decía defender la libertad, en realidad venía a limitar los derechos de las mujeres, a atacar el feminismo, a atacar a la migración, a rebajar impuestos a los más ricos, a las grandes fortunas, y en hacer políticas para una pequeña casta de amigos, ¿no? De grandes empresarios. Y esto se vio en el periodo transitorio que hubo entre las elecciones aquellas regionales y las elecciones de ámbito estatal. O sea, que es el Y yo creo que ejemplo una de la parte gestión. importante de la población, Es el ejemplo de la gestión el ¿cómo? que marcó la diferencia, ¿no? El hecho de que hayan Es el tenido... ejemplo de la gestión a mi Claro. juicio, exacto, es el ejemplo de la gestión a mi juicio el que marcó la diferencia, el que hizo que mucha gente se diera cuenta de lo que estaba en juego, y en el caso de España fueron fundamentalmente las mujeres y luego algunos territorios en concreto. Yo soy diputado por Barcelona y en Cataluña, en el País Vasco, en países que tienen sus lenguas propias, que tienen sus propias costumbres. La gente trabajadora, las mujeres, la gente de estas zonas vio el peligro enorme que significa cuando esta derecha que se llena la boca de libertad, lleva al gobierno y se convierte en todo lo contrario, ¿no? En una especie de totalitarismo de mercado que gobierna para muy poca gente. Y eso hizo que al menos temporalmente, esas derechas extremas no hayan llegado al gobierno, aunque debo decir que lo de Milei en Argentina es preocupante porque la situación, los vientos que corren en Europa, son vientos que también van en esa dirección, ¿no? Donde tenemos gobiernos de derecha extrema en Italia, crecen esos vientos autoritarios también en Alemania, en Francia, así que en España estamos un poco resistiendo, digamos, a todo eso, y yo confío, como ya he visto en Argentina, que la propia ciudadanía comience a darse cuenta de lo que esto significa en realidad y desenmascare, como digo, estas políticas que se llenaban la boca de libertad, pero que en realidad vienen a imponer una nueva forma de despotismo. Estamos hablando con Gerardo Pisarello, que es diputado y portavoz de América Latina en el Congreso de España. Gerardo, Matías Colombati te saluda. Tucumano de origen, ¿Qué tal, además. Matías? Hijo de detenidos desaparecidos acá en la Argentina. ¿En qué año te fuiste del país? No, yo me fui en el año 96, más o Ajá. menos. Me vine a hacer mi doctorado en Madrid, luego volví un tiempo a Argentina, pero me contrataron en la universidad. Soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Ujú. Me he dedicado a la docencia casi toda mi vida. Y a partir del año 2014, 2015, pues pasó una cosa increíble, que es que candidaturas ciudadanas, gente que no veníamos de militancia de partidos, llegamos, en mi caso, al Ayuntamiento de Barcelona y fui vicealcalde 4 años y ahora llevo también 4 o 5 años en el Congreso de los Diputados en Madrid, donde soy el primer diputado latinoamericano, ¿no? Impresionante, Que mirá vos. está en la mesa del Congreso. Y con, bueno, también una mirada muy atenta a lo que pasa en la Argentina, lo sabemos, te seguimos en las redes y estás siempre muy pendiente. Y atento a eso también, ¿no? A lo que pasa en la Argentina y a tu participación política en Europa y más allá de las particularidades de los personajes y de los países, ¿a qué atribuís ese avance de la extrema derecha en distintas partes del mundo, ¿no? Uno ya puede pensar en que es Europa, es Estados Unidos, fue Brasil, es ahora Argentina, es mismo acá Chile, ¿no? Con Cast.
Ahora se presenta y acaban de oficializar el Partido Libertario en Uruguay. ¿A qué atribuís ese avance? ¿Hay alguna explicación? Bueno, yo creo que un modelo económico determinado, creo que hay una explicación económica, que es que estamos viviendo una forma de capitalismo desenfrenado, muy voraz, con un alto contenido financiero, digamos que tiene que sobrevivir a través de la apropiación de materias primas en un contexto de crisis energética en el mundo en general, y ese capitalismo desaforado le comienza a sobrar la democracia, y Ajá. entonces está generando formas, digamos, muy autoritarias para imponer sus políticas, porque las políticas que los grupos vinculados a ese capitalismo financiarizado y voraz quiere desarrollar, esas políticas no se pueden sostener con democracia. Están mostrando que pueden llegar al gobierno utilizando métodos democráticos, pero también, digamos, con mucho dinero en las campañas electorales, en las redes sociales, en los grandes medios de comunicación, pero esos programas no son muy diferentes. Quiero decir que los programas que esas mismas expresiones del capitalismo utilizaron en los años 70, en las dictaduras en Brasil, en Argentina, en Chile, en aquella época tuvieron que hacerlo a través de dictaduras, ¿no? No pudieron hacerlo respetando las libertades básicas. Y lo que hay que ver es qué va a ocurrir ahora, ¿no? Nosotros tenemos antecedentes preocupantes. Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Mm. Un presidente que llega reivindicando el golpe de Estado contra João Goulart en Brasil en 1964, y dentro de los márgenes representativos aplica una serie de políticas, pero también restringiendo libertades, con graves cancelaciones del derecho a la protesta, incluso con personas activistas asesinados durante el régimen de Bolsonaro. Entonces me parece que lo que estamos atravesando es eso, ¿no? Una forma de economía capitalista muy voraz en un contexto de crisis energética, de crisis de emergencia climática muy grande, que ya no puede imponerse simplemente a través de la propaganda y que necesita cada vez formas más autoritarias, enfrentando a los más débiles entre sí para no mostrar a los grupos de poderosos que están detrás. Eso en Europa se ve muy bien, porque toda la ultraderecha europea es muy xenófoba, ¿no? Es muy racista. Digamos, intenta esconder que el gran problema de la desigualdad en Europa es la concentración de riqueza, no son los migrantes que huyen de las guerras y de la miseria provocada a veces por los propios países europeos, en África, en América y en otros lugares, ¿no? Ujú. Pero yo creo que hay esta explicación, me parece, económica de fondo. No quiero reducirlo solo a eso, pero me parece que esa es una de esas explicaciones, y que intentan también, y me parece que eso es importante, conseguir que gente de condición a veces modesta, humilde, dé apoyo a esas políticas, porque lo que estas iniciativas, como digo, de derecha radical intentan hacerle pensar a esas personas es que, ya digo, sus problemas no vienen de la concentración de riqueza en manos de muy pocos, sino de los migrantes que supuestamente te quitan Claro, trabajo, claro. de las mujeres que han puesto en peligro, ¿no?, la idea tradicional de familia, y entonces, digamos, consiguen un apoyo, digamos, popular cuando sus políticas son, ya digo, para una élite muy minoritaria. Ujú. Gerardo, simplemente para terminar, acá muchas veces en el continente, en la región, en la Argentina, la derecha habla de la necesidad, digamos, o avanza en contra del Estado. Al mismo tiempo arma su propio relato, toma ejemplos europeos, como si allí el Estado no estuviera muy presente. ¿No quieres decir una palabra sobre la presencia del Estado incluso en la regulación del mercado en Europa y en España, por ejemplo? Bueno, lo primero es que es mentira, digamos, todas estas derechas extremas son profundamente estatalistas, lo estamos viendo ahora el decreto, el decretazo de Milei, es decir, utilizan el Estado, lo que pasa es que utilizan al Estado al servicio de pequeñas corporaciones, el mercado no existe sin el Estado en ningún lugar del mundo. Mm. La pregunta cuando uno habla de la intervención estatal en la economía es al servicio de quién. Entonces aquí estamos hablando de dos proyectos distintos, un proyecto que quiere utilizar el Estado para favorecer a pequeñas corporaciones o bien para reprimir la protesta social, porque ninguna de estas derechas plantea garantizar los derechos humanos en las actuaciones policiales o quitar el Estado de todo lo que es, digamos, la parte represiva. Esa la mantienen, digamos, muy vigorosa. Y frente a eso estamos hablando de un modelo de lo que fue el Estado social y democrático después de la Segunda Guerra Mundial en muchos países de Europa, donde el Estado, sometido a controles también, digamos, ciudadanos,
tiene el deber de intervenir en el mercado para poner algún tipo de freno a poderes que de otra manera actuarían como poderes económicos salvajes. ¿Para qué? Para garantizar el derecho al trabajo, para garantizar el derecho a la vivienda, para garantizar el derecho a la educación. Y todavía hoy, aunque muchas de esas políticas están en crisis, son los países que más utilizaron la intervención pública para garantizar derechos sociales básicos para toda la población, los que mejores están. Hoy, digamos, el modelo de estado de bienestar en los países nórdicos sigue siendo muy superior a otros, tiene grados de cohesión social mucho más altos, tiene grados de desarrollo económico muchos más sostenibles que en otros sitios, precisamente porque entendió que el Estado, cuando es un Estado democrático, puede ser, digamos, una herramienta para luchar contra las desigualdades y para garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas, más allá de su condición, tengan garantizadas las condiciones materiales mínimas que le dan libertad, porque la libertad es eso. La libertad es poder votar, es poder expresarse cuando uno tiene techo digno, cuando uno ha comido, cuando uno sabe que tiene a poder curarse en un hospital, porque de otra manera la libertad uno es algo que está dispuesta a venderla a cualquiera, a cualquier precio, ¿no? Por lo tanto, garantizar las condiciones materiales que hacen posible la libertad es lo que caracteriza a un Estado democrático. Y contra ese proyecto es contra el que están apareciendo esas extremas derechas globales que se presentan en nombre de la libertad, pero que como decía Thomas Mann, ¿no? Él decía, en Estados Unidos el fascismo va a llegar enarbolando la bandera de la libertad. Entonces, estos proyectos son falsamente libertarios y lo que están haciendo es utilizando la supuesta bandera de la libertad para defender a pequeñas minorías y para imponer un despotismo de nuevo tipo, que es un despotismo de las grandes corporaciones o un despotismo de mercado. Clarísimo, realmente, Gerardo. Seguramente volvamos a charlar porque, bueno, tenemos por delante caminos compartidos, ¿no? Y mucho para conversar, así que te agradecemos el tiempo y te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Les mando un abrazo muy grande y que sepan que aquí en Barcelona también han comenzado ya las primeras concentraciones. Tuvimos una hace 2 días en la Plaza Central de Barcelona contra las políticas de Milei en solidaridad, porque además sabemos que el experimento de Argentina es un experimento que busca imponerse también en otros lugares del mundo. Así que aquí también estamos poniendo las barbas en remojo y pensando cómo evitar que eso ocurra en España. Vamos a seguir charlando. Un abrazo grande, Gerardo. Gracias. Abrazo. Fuerte abrazo. Muy claro, ¿eh? Impresionante. Clarísimo. Muy interesante escucharlo. Gerardo Pisarello, diputado y portavoz de América Latina en el Congreso de España. Alguien con quien seguramente volvamos a charlar, ¿eh? Muy interesante para pensar